Fíjense bien, aquí tenemos al perine. A ver, ¿en el hombre hay perine? Sí. Sí, en el hombre sí hay perine. ¿Qué es el perine? Es el piso de la cavidad pélvica. Es el piso de la cavidad pélvica. Sí, es el piso de la cavidad pélvica. Y ese piso es un piso muscular. Es un piso muscular. En una posición anatómica, recuérdenme, ¿cuál es la posición anatómica? Viendo al paciente cómo, o al objeto de estudio cómo. ¿De pie? De pie, de pie. ¿Sí? Ajá. Con las manos, las palmas de las manos, Hacia enfrente. hacia adelante. Extendidas. Separadas del tronco. Nada del torso y los pies juntos, pero haciendo un ángulo de 45 grados. Los talones van juntos, ¿verdad? Y las puntas ligeramente separadas. Sin expresión. Sin expresión. Muy bien. Ahora sí. Nosotros tenemos cabeza, cuello, tronco, miembros superiores, miembros inferiores. ¿Dónde está ese perine? En los miembros inferiores. ¿En los miembros inferiores? No, en el tronco. En el tronco, ¿no? Tronco. Su porción inferior. Es la parte inferior del tronco. Oigan, ¿qué estará soportando? La Todo, pelvis. con todo el peso. ¿Todo el peso de quién? Los órganos internos del tronco. Efectivamente, todos. Es cierto que tenemos ligamentos que nos disminuyen todo esto. ¿Sí? ¿Qué le pasará a ese periné durante el embarazo? Bien, ¿cómo estará este periné durante el embarazo? Debilitado. Debilitado. Pues no tanto, va a estar distendido hacia abajo, ¿verdad? Bueno, quizás debilitado, soportando más fuerza, imagínense. Ya son 8, 10 kilos. ¿Se pone tenso, se estira o algo? Se estira. De hecho, sufre cierto abombamiento hacia la parte inferior. De hecho, algunos músculos llegan a desgarrarse. En el momento del parto, por vía vaginal, ¿qué le pasarán a estos músculos?
Se estiran y casi como por consecuencia se desgarran. ¿Y esto puede causar la incontinencia urinaria o algo así? Allá vamos, allá vamos. Este desgarro, para evitarlo, ¿qué hace el médico para evitar el desgarro? Una episiotomía. Episiotomía. Una episiotomía, hace cortes, hace cortes. ¿Qué cicatrizará mejor? ¿Los desgarros o los cortes? Corte. Los cortes cicatrizan mejor, más rápido, pero hay que saberlos hacer, ¿verdad? Esos cortes. Porque si yo corto un músculo, imagínense, aquí está la vagina. A ver, vean este esquema. Aquí está la vagina. ¿Sí? Por delante está la uretra. Y ahí está el músculo constrictor de la uretra, que es el que hace voluntaria la micción. Por detrás está el músculo, el esfínter del ano. ¿Qué hace? Voluntaria, la defecación. Si yo permito que se desgarre o hago cortes en donde no deben de ser, entonces puedo llevar a mi paciente a sufrir una incontinencia urinaria o una incontinencia fecal. Por eso la anatomía la debo de saber milimétricamente, minuciosamente. Después de que sale, estos músculos quedan desgarrados, ahora sí, debilitados, debilitados. ¿Qué decían las abuelitas? ¿Qué dicen las mujeres de pueblo? ¿Cuánto tardará en regenerarse este tejido? ¿Alguien tiene idea? 1 mes, 40 días. Por eso las abuelitas decían que había que estar en cuarentena, ¿verdad? 40 días. ¿Y qué debe de hacer la mujer en esos 40 días? ¿Reposar? Reposo. Caminar poco, sí, es importante que caminen para que salgan los glóculos. ¿Sí? ¿Se podrá estar cargando cosas pesadas? No, no se puede. ¿De pie? No, ¿No? ¿Se podrá correr? tampoco. Ponerse tacones No. y subir escaleras como las del metro, las del transporte público, las de las escuelas, las de las oficinas. No. ¿Qué hace hoy la mujer de hoy después de aliviarse? Sigue con su vida normal. Sigue con su vida normal. Bueno, ¿cómo va a regenerarse todo este tejido en ese tipo de personas? Mal. Mal, debilitado. Y en el siguiente parto queda aún más debilitado. Y mujeres después del segundo hijo, con 25 o 30 años, su vejiga llega a la vulva, su útero llega a la vulva, desciende. ¿Cómo se le llama eso? Prolapso vesical, prolapso uterino. Y adivinen quién promueve todo esto.
El mismo médico le dice a la paciente, ya, levántese, vamos a hacer su vida normal. No ha pasado nada, usted no estaba enferma, solo estaba embarazada. ¿Tendrá un poquito de conocimiento anatómico, fisiológico, bioquímico? Lo dudo, lo dudo. ¿Sí? Es que eso dicen los cánones, los protocolos ahora. Bueno, pues quizás lo digan, pero mi concepto fisiológico, histológico, bioquímico es diferente. ¿Sí? Bien. El primer músculo que vamos a ver se llama transverso, transverso del períneo. Tenemos un superficial y tenemos un profundo, en el mismo lugar, en el mismo lugar. En una posición anatómica, ¿cómo sería el superficial y cómo sería el profundo? En una posición anatómica. El profundo sería superior y el superficial sería inferior. Efectivamente, efectivamente. El superficial sería inferior y el profundo sería superior. Están en el mismo lugar. ¿Y por qué tiene que llevar el apellido del periné? ¿Qué habrá otro músculo transverso? El del El abdomen. transverso de la nariz también. El transverso de la nariz, los transversos del abdomen, efectivamente. Entonces tiene que llevar apellido. Tienen que llevar apellido. Los dos transversos del periné se originan de la cara interna, del cuerpo del isquion. Dice los libros, de la cara interna de la tuberosidad isquiática. Perdón, si no mal recuerdo, la tuberosidad isquiática estaba formada solo en su borde posterior, en su borde inferior y en su cara lateral. Su cara interna nunca tenía ahí una saliente. Es la cara interna del cuerpo del isquion. Es la cara interna del cuerpo del isquion. No es la cara interna de la tuberosidad isquiática, porque no es lo mismo tuberosidad isquiática que cuerpo del isquion. ¿Sí? Fíjense, son dos, un derecho y un izquierdo. Los dos se van a dirigir medialmente. Los dos se dirigen medialmente. Y llegan a una estructura tendinosa. A una estructura tendinosa llamada rafé. Rafé del perine. ¿Sí? Se llama rafé del perine. Aquí llega a la mitad. ¿Qué es lo que harán? ¿Qué es lo que hará este músculo? Fíjense bien. Los isquion, pues no podrían dirigirse medialmente, o sea, tampoco podemos jalar a esos cuerpos de los isquion de cada lado con este músculo, no. Más bien, ¿qué le haríamos al rafé cuando se contrae este músculo transverso? Se expande. Expande. Se expande, se tensa. Se expande, se tensa. Y ahorita vamos a ver para qué se expande, se tensa. ¿Sí? Ese fue el primero. ¿Verdad que es muy sencillo? Sí. Hasta ahorita sí. Hasta ahorita sí. Sí. Veamos este músculo, miren, veamos este músculo. A ver, chequen primero la imagen, vean la imagen y ahorita escriben. Vean la imagen, ¿qué estoy señalando? Este es el músculo. Este es uno y este es el del otro lado. ¿Sí? ¿Qué es esto? Los músculos isquiocavernosos. Sí. Me refería yo a estructuras óseas. Sí, ya se adelantaron. Es el músculo isquiocavernoso. Díganme, ¿se origina de qué estructuras óseas? Y ustedes ya saben decirme borde, Del porción y isquio, ¿no? hueso. Borde, porción y hueso. ¿Sí? Entonces, ¿qué borde es?
¿Qué borde es? Inferior. Borde inferior. ¿De qué porción? No, no, todavía ahí no. No, no. ¿De la rama? La rama ascendente anterior De la rama ascendente anterior del. del isquio. Y además, ¿qué? Además, ¿qué? La rama La descendente. rama descendente Borde del El inferior de la borde rama. Borde inferior. Inferior de la rama inferior descendente. de la rama descendente. rama Pubis. descendente del pubis. Es más, alcanzamos a agarrar parte del borde inferior de quién? El cuerpo. Del borde inferior del cuerpo, del pubis. ¿A dónde llega? ¿A dónde llega? Llega al codo o flexura del clítoris. Llega al codo o flexura del clítoris. ¿Dónde está eso? Ah, está en la unión entre el cuerpo del clítoris y el glande del clítoris. Recordemos que el glande del clítoris hace una curvatura hacia abajo, hacia adelante. En esa unión entre el cuerpo del clítoris y el glande del clítoris está la flexura o codo del clítoris. Ahí es donde llega ese músculo, el isquiocavernoso. Ahí llega el músculo isquiocavernoso. Ahora sí, díganme, ¿qué harán esos dos músculos, el izquierdo y el derecho, cuando se contraen? ¿A quién van a jalar? Rafael. ¿Al Rafael? ¿Qué tiene que ver el Rafael aquí? No, nada, me ¿Quién equivoqué, perdón. dijiste, Anabel? Al clítoris. ¿Hacia dónde lo van a jalar? Ah, a ver. Para que lo jale hacia arriba, yo tendría que tener acá el origen. ¿El Hacia origen está en adentro. alguna costilla o en el esternón? Hacia la parte posterior del cuerpo. Hacia la parte posterior e inferior. Llevándolo, ¿sí? En dirección hacia el introito vaginal, para ponerlo en contacto con el pene durante el coito. Lleva el clítoris hacia abajo, hacia atrás, en dirección hacia el introito vaginal, para ponerlo en contacto con el pene durante el coito. ¿Dudas? ¿Izquierda? ¿Cómo? También es un derecho y un izquierdo. Claro, aquí lo vemos, mira. Aquí hay uno y aquí está el otro. Hay dos. Y jala esto, lo jala. Ajá. Efectivamente, totalmente. Y son dos los factores, uno médico y otro del paciente. Uno médico y otro del paciente. ¿Cuál será el médico? ¿Cuál será el factor o error médico que lleva a esto? En el corte, en la episiotomía, y del paciente, la falta de reposo, ¿verdad? Bien, ¿podemos pasar al tercer músculo? Vamos con el músculo bulbo
cavernoso. Vamos con el músculo bulbo cavernoso. Miren, se origina. ¿De dónde? ¿De dónde se origina el bulbo cavernoso? Del rafé. Se origina del rafé. Y se dirige a la parte anterior, superior. Y va a llegar también al ángulo o codo del clítoris. Pasa a los lados del introito vaginal. Pasa a los lados de la vagina. Pasa a los lados de las glándulas de Bartolini. A los lados del bulbo vestibular, que es tejido eréctil. Pasa a los lados del bulbo vestibular. Pasa a los lados de las glándulas de Bartolini y pasa a los lados de la vagina. ¿Cuál va a ser la función? Expandir la vagina para que haya una contrae penetración. la vagina. No, más bien contraer, ¿no? Contraer, cerrar el introito vaginal, cerrar la vagina, en lo que se conoce como músculo constrictor de la vagina. Músculo constrictor de la vagina. ¿Qué me pueden decir de este músculo en las perritas? Se contrae, ¿no? Que se queda como atorado. Se contrae tanto que deja el glande del perro, del pene del perro, adentro. Atorado. ¿Sí? Es lo que se conoce como vaginismo. ¿Sí? ¿Qué le hará a las glándulas de Bartolini? Las presiona y hace que se secrete moco, lubricante. ¿Qué le hará al bulbo vestibular? El teléfono. ¿Qué le hará al bulbo vestibular? También lo va a presionar y va a sufrir erección este tejido. Sufre erección este tejido. Al llegar a la parte dorsal del clítoris, comprime a la vena dorsal del clítoris, provocando erección en este. ¿Sí? ¿De qué depende que este músculo pueda realizar todas estas funciones? De su origen. ¿Qué me pueden decir de eso?
Estas funciones que realiza el músculo bulbo cavernoso dependen de su origen. ¿Qué me pueden decir de eso? El corte otra vez. De la episiotomía. Depende de la tensión que tenga ese rafé. ¿Y de quién depende que ese rafé esté tenso? De los transversos. De los transversos. ¿Qué se enseña en esos talleres de sexología? Activar a los músculos transversos. ¿Y saben que se activan durante el pujo? ¿Sí? Se activan durante el pujo. Entonces, si nosotros podemos activar a esos transversos, vamos a tener a un rafé tenso. Y por lo tanto, la función del bulbo cavernoso en relación a al cierre, al vaginismo, pues va a ser total. A la secreción de las glándulas de Bartolini, a la erección de los bulbos vestibulares, ¿sí? Y al cierre de las venas dorsales, llevando a la erección del clítoris. Importantísimo en la sexología. ¿Sí? Importantísimo. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿No? No. ¿Verdad que es muy sencillo? Hasta ahorita sí. Pasemos al siguiente músculo. Es un músculo de alguna manera sostenido por otras fibras. Sostenido por otras fibras. Es un músculo muy pequeño, pero lo que lo encontramos en la aponeurosis media. Estos son superficiales. Estos son superficiales. Si yo les digo que es en la aponeurosis media, serían superiores a estos. Superiores a estos. ¿Sí? Vamos a encontrar dos músculos muy pequeños, muy pequeños. El primero de ellos se llama músculo de Guthrie, músculo de Guthrie. Guthrie se escribe G-U-T-H-R-I-E, Guthrie. ¿Sí? Estos músculos, este músculo, fíjense bien, decíamos, se encuentra superior, profundo a estos que mencionamos. ¿Sí? Vamos a encontrar al músculo de Guthrie formado por tres fascículos, Un fascículo posterior, un fascículo posterior, que abraza la parte posterior de la vagina. Abraza la parte posterior de la vagina. Un fascículo medio que abraza la parte anterior de la vagina. Abraza la parte anterior de la vagina. Y el fascículo anterior, que abraza la parte posterior de la uretra. Abraza la parte posterior de la uretra. Su función también es la del cierre de la vagina. Es la del cierre de la vagina, ¿sí? Y apoya
al músculo constrictor de la uretra para la micción. Apoya al músculo constrictor de la uretra, ¿sí? Para la micción. El fascículo posterior y el medio apoya al músculo constrictor de la vagina, ¿verdad? Apoya al músculo constrictor de la vagina. ¿Sí? Está a nivel de la aponeurosis media, ¿sí? Superior a estos, profundo a estos. El otro músculo pequeñito, es el músculo de Wilson. Es el músculo de Wilson. Fíjense bien, este músculo de Wilson se origina del ligamento subpúbico, se origina del ligamento subpúbico. Se origina del ligamento subpúbico. De ahí se va a dirigir hacia atrás, hacia abajo, y se entrecruza en la parte posterior de la uretra. Se entrecruza el derecho y el izquierdo en la parte posterior de la uretra. También tiene una función de apoyo en la micción voluntaria. También tiene una función voluntaria, una función en la micción voluntaria. ¿Sí? ¿Cuántos músculos llevamos? Cinco. ¿Sí? El sexto es el músculo esfínter de la uretra. Es el músculo esfínter de la uretra. Hay dos músculos esfínter de la uretra. Uno superior, profundo, involuntario, formado por músculo liso y que se encuentra por debajo de la vejiga. ¿Sí? El esfínter interno de la uretra es profundo, es superior, es de músculo liso, es involuntario y se encuentra por debajo de la vejiga. Y el que nos interesa realmente es el esfínter externo de la uretra. Es el esfínter externo de la uretra. Es el esfínter externo de la uretra. Este se encuentra superficial, inferior, muy cerca del meato urinario. Se encuentra superficial, inferior, muy cerca del meato urinario. Está hecho de músculo estriado. Está hecho de músculo estriado voluntario. ¿Sí? Estos dos esfínteres son anillos concéntricos de músculo liso. Los dos son anillos concéntricos de músculo liso. Y este es el que se encarga de realizar la micción voluntaria. Es el que se encarga de la micción voluntaria. El otro músculo es el esfínter del ano. Es el esfínter del ano. Fíjense bien, aquí hay que aclarar algo muy importante. Hay que aclarar algo muy importante para pasar a estos músculos que nos faltan. A ver, si yo uno los dos músculos transversos, y después trazo dos líneas hacia la sínfisis del pubis, ¿qué se forma? Triángulo. Un triángulo. Ese triángulo se llama triángulo urogenital.
triángulo urogenital. Triángulo urogenital. Si yo trazo, si yo uno los dos músculos transversos y los uno hacia atrás a nivel del coxis, ¿qué formo? Otro Otro triángulo. triángulo. Otro triángulo, que se llama triángulo anal. Triángulo anal. De esta manera el periné, está formado por dos triángulos, el triángulo urogenital y el triángulo anal. Por lo tanto, ¿qué forma geométrica tiene el periné? Rombo. Un rombo, un rombo. ¿Queda claro? Ahora sí, en el triángulo anal estaría el músculo esfínter del ano. Este esfínter del ano está hecho de músculo esquelético, de músculo estriado voluntario. Está hecho de músculo esquelético, de músculo estriado voluntario. ¿Sí? Está formado por fibras concéntricas, que se van a insertar en dos ligamentos. A ver, ¿cómo se llama este ligamento? ¿Es el RAFE? El periné. Es el rafé del periné. Le podríamos llamar en la mujer ano vulvar. Sí. Sí, rafé ano vulvar en la mujer. En el hombre le podríamos llamar rafé ano vulvar. No. No. Y se inserta también en este ligamento. ¿Cómo se llamará este ligamento? Que va del coxis al ano. Anocoxal. Anocoxigio. Esas fibras se insertan fuertemente en estos dos ligamentos. En el ligamento rafé del perineo o ano vulvar y en el ligamento, ¿sí? Anocoxigio. ¿Sí? Es voluntario. Es el que le da la voluntad a la defecación. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No. El ano vulvar es el rafé, Anabel. El ano vulvar es el rafé. Por eso decíamos que en la mujer sí puede ser ano vulvar ese rafé del periné. ¿Sí? Yo me Realmente en el hombre no tiene nombre aparte de rafé, del periné. ¿Sí? Bien. No me quedó claro si eran dos músculos diferentes, el músculo esfínter de la uretra y el músculo esfínter externo de la uretra. Ahí me confundí. A ver, hay un esfínter interno, profundo, que es involuntario. ¿Sí? Es involuntario. Y el voluntario es superficial, es inferior y está hecho de músculo estriado. ¿Sí? Bien, nos falta el músculo isquiocoxigio en el triángulo anal.
en el triángulo anal. ¿Sí? Miren. Aquí está el coxis. ¿Qué parte del coxis es? ¿El vértice? ¿El vértice? ¿Este es el vértice? ¿Este es el vértice? ¿Anterior? ¿Inferior? No, la anterior, ¿no? Ya no sabemos nada del coxis, ¿verdad? No sé. A ver, el coxis tiene una base, tiene un vértice, tiene una cara anterior, tiene una Dos bordes cara laterales. posterior, tiene dos bordes laterales. ¿Podrían decirme dónde está? Esa sería la cara anterior. Es cara anterior, pero son más bien bordes ¿qué? Laterales. Laterales. Bordes laterales. ¿Sí? Del coxis, parte del sacro, del ligamento sacrociático menor, y se va a insertar en la espina ciática. Se va a insertar en la espina ciática. Se inserta en la espina ciática. Miren, aquí lo tenemos de diferente color para que lo puedan observar mejor. Es el músculo isquiocoxigio. ¿Por qué se llamará isquio si llega a las espinas ciáticas? Llega al borde posterior, a la cara interna, al vértice de las espinas ciáticas. Al borde posterior, a la cara interna y al vértice de las espinas ciáticas. ¿Por qué se le llama isquio? Bien, decíamos entonces que va del borde lateral del sacro, del coxis, de la articulación, del ligamento sacrociático menor, y de ahí se dirige hacia los lados, hacia adelante, para insertarse en el borde posterior, en la cara anterior y en el vértice de la espina ciática. Y preguntaba, ¿por qué se llama músculo isquiocoxigio? La espina ciática está en el borde posterior de la rama ascendente posterior del isquio. Porque pertenece al isquion, exactamente, Luis, exactamente. A ver, ¿qué creen que haga este músculo?
jalará las espinas ciáticas hacia atrás y medialmente, o jalará el sacro, el coxis, hacia adelante. Coxis, ¿no? Jala el coxis hacia adelante. Esto es muy importante. Después del parto, después de que pasó por ahí una cabeza, un cuerpo de un producto, ¿qué le pasó a ese coxis? Se desplazó hacia la parte posterior. ¿Y quién lo va a dirigir hacia adelante otra vez? El músculo isquiocoxígeo. El músculo isquiocoxígeo. En los animales, como los perros, los gatos, los changos que tienen cola, que tienen rabo, ¿para qué servirá este músculo isquiocoxígeo? Para mover la Para cola. mover la Para cola. moverla, para mover la cola. ¿Qué número de músculo es este del perineo? 6 o 7. 8. El octavo. El 8. Sí, 7, 8. Octavo. ¿Es el octavo? Bueno, pues nos falta este enorme, enorme músculo. Y está en la aponeurosis profunda. ¿Y de qué otra forma podría decir profundo, Luis? Superior. 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 Prácticamente en este músculo está sentado, está apoyado. ¿Quién? En la mujer. El producto. ¿Quién? El producto del bebé. ¿Qué órganos? El útero. Útero. El útero, la vejiga. La vejiga, la vagina, la uretra. ¿Sí? Aquí está, apoyado en esto. Ese músculo se llama elevador. Se llama músculo elevador del ano. Se llama músculo elevador del ano. Tenemos un fascículo inferior, este en verde, miren, este en verde. Un fascículo inferior, ¿o qué? O superficial. O superficial. ¿Me quieren ayudar y decir de dónde se origina? ¿Qué es esto? A ver, miren, va a ser mucho más fácil que los ubique aquí. ¿Qué es esto, miren? El borde superior de la rama horizontal. Este es el pubis, muy bien, y esta es la rama horizontal, ¿sí? Esto también es cuerpo, díganme ustedes, ¿de dónde se origina? Que llega hasta acá. ¿La cara qué? ¿Posterior o interna de quién? La rama descendente. Del cuerpo del pubis, y muy bien, ¿y la cara interna? ¿De quién? De la rama descendente. De la rama descendente del pubis. Es más, ocupamos la cara interna también de quién? De la rama ascendente posterior de... anterior, perdón. Ascendente posterior. Anterior, del isquio. Del isquio. Y del otro lado igual, ¿verdad? Del otro lado igual. ¿Qué hacen sus fibras? ¿Se dirigen hacia dónde?
posterior hacia el saco. A ver, se dirigen, sí, ligeramente medial. posterior, Medial. inferior y medial, y se entrecruzan entre ellas. Se entrecruzan. Se entrecruzan. Y este es el fascículo profundo o superior de ese músculo elevador del ano. Aquí vemos a los dos. Díganme ustedes de dónde se originan. El cuerpo del pubis. De la cara interna del cuerpo del pubis. De la cara interna del cuerpo del pubis. ¿Sí? ¿Y hacia dónde se dirigen sus fibras? Posterior, medial, ¿y hace falta algo más? E inferior. Por eso queda como una cazuelita, una concavidad. Posterior, inferior y medial. ¿Y se va a insertar en dónde? Parte en el promontorio. En la cara anterior del cuerpo de la primera vértebra. Efectivamente, en la cara anterior de la primera vértebra sacra. Sí. Miren, aquí está parte de ese fascículo anterior. ¿A quién estará dejando en este orificio anterior? ¿A quién está liberando? El introito. En la vagina. La vagina. ¿Quién más? Al clítoris, a la uretra. A la uretra, al introito vaginal. Y entonces, ¿qué músculos encontraremos aquí? Porque aquí queda un hueco, pero realmente no es un hueco. Los músculos contractores de la uretra y el músculo contractor de la vagina. De la vagina. Efectivamente. ¿Y al músculo bulbo? Bulbo ¿Bulbo qué? cavernoso. El bulbo cavernoso. Cavernoso. ¿Y en este orificio qué habrá? El músculo esfínter del ano. El músculo esfínter del ano. Aquí estará el ano, ¿verdad? Ahí va a estar el ano. Entonces, Doctor, sí. disculpe que lo interrumpa, dice mi compañero Aldo que si le da acceso. Ya apenas me di cuenta. Gracias. Entonces, ahí lo tenemos. Ahí tenemos a esos fascículos. Anabel, ¿me puedes repetir este fascículo profundo, superior del elevador del ano? ¿De dónde se origina? Ajá, y se inserta. Muy bien. Dejando a orificios, un orificio anterior en donde iría ¿qué? Sí, la uretra y el introito vaginal y un orificio posterior en donde iría ¿quién? El músculo esfínter del ano. Y aquí lo vemos en su totalidad. ¿Qué orificio será este? ¿Qué conducto será este? La uretra. La uretra. ¿Y qué orificio será este? La vagina. La vagina. ¿Y qué orificio será este? El ano. El ano. ¿Y este quién es? ¿Este quién es? El fascículo El fascículo Profundo. profundo
¿O superior de quién? Músculo elevador del ano. Del músculo elevador del ano. ¿Y este quién será? El El fascículo superficial. Músculo superficial. El fascículo superficial o inferior, ¿verdad? ¿Y este quién será? Aquí está sacro, está coxis, este es la espina ciática, el músculo isquiocoxígeo. ¿Sí? Así es como lo vemos desde arriba. Aquí hemos arrancado a la vejiga, a la uretra, a la vagina, al útero, y hemos arrancado aquí al ano. ¿Sí? Para poder ver este periné desde arriba. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Comentario? Sí, profesor, Paso. en la imagen anterior, ¿me podría mostrar el músculo isquiocoxígeo, por favor? Aquí está, mira. Ya está. Aquí está. Aquí está. ¿Sí? Sí, ya está. Gracias, profesor. Aquí está esquematizado. ¿Qué músculo es este? ¿Qué músculo es este? músculo isquiocavernoso. El músculo isquiocavernoso. ¿Y este qué músculo será? El bulbo cavernoso. El bulbo cavernoso. Aquí también está el bulbo cavernoso. Bien. ¿Alguna duda, comentario? ¿No? Itzel, ¿ya todos tienen sus calificaciones de laboratorio? Ya. De todos modos, voy a mandar nuevamente las calificaciones ya antes de subirlas. Esto urgía porque ustedes creo que tienen que llenar para extraordinario. Entonces, pero yo todavía tengo tiempo, creo que, no sé si el fin de semana o la siguiente semana para subir calificaciones. Yo les mando la lista de todos modos, ya como quedaría con teoría y laboratorio, ¿sí? Pero ya todo el mundo tiene sus calificaciones de laboratorio. Yo no puedo cambiar calificaciones de laboratorio. Yo sé que algunos de ustedes me dicen, oiga, ¿y por qué no me pone la calificación que me sobró en teoría y me sube en laboratorio? No lo puedo hacer. No lo puedo hacer, ¿sí? Por respeto al doctor Palomino, ¿sí? A mí no me gustaría que cambiara mis calificaciones, ¿sí? Entonces, por lo mismo. ¿Sí queda claro? Doctor. Entonces, sí, dime. Ya soy Pereira. Ya estuve revisando lo del trabajo. Ajá. Y sí se subió, doctor, pero la que creó la presentación fue Rosy. Y de hecho aquí está, por así decir, es que no sé si se ve, la prueba de que yo sí subí el trabajo, pero lo que no podemos identificar es quién movió el trabajo de ahí. Por más que la forma, mira, aquí dice ese periodo fetal, y ya la otra es subir el documento, pero lo que pasa es que mi computadora se quemó del, ¿cómo se llama? De la entrada de entonces al rato tengo que ir a llevarla con un técnico que le saquen el disco duro. Aquí voy, a ver si me puede dar permiso de recuperar el trabajo y subírselo, porque sí está, aquí están las pruebas, de hecho ya se lo mandé a Roja. Pero Está no sé. bien. Sí, Andy, no te preocupes, yo te creo. ¿Quién lo movió? No sé. ¿Sí? Hazlo tranquilamente y de todos modos te digo que te